al día de hoy llegamos a la etapa 5, la etapa de la adolescencia. Y la etapa de la adolescencia, ¿sí? El señor Erik Erikson la ha llamado la etapa de la identidad versus confusión. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este ejemplo de, es como una fábula del águila que se creía gallina. Resulta que un huevo de águila, ¿no? Fue rescatado por un granjero, ¿no? Fue rescatado, lo encontró por ahí y se lo trajo a su granja y se lo puso a sus gallinas que lo empollaran. De aquel huevo, pues nació un águila, pero nació entre los pollitos, ¿no? Nació entre los pollitos y entonces se acostumbró, aprendió, ¿no? A hacer lo que hacían los pollitos, a andar en el suelo, caminando, buscando gusanos, ¿no? La comida que les daban y caminar y andar con ellos para un lado y para otro. Así creció, ¿no? Un águila, ¿no? Creció y se hizo pollo grande y se hizo gallina y creía que era gallina. Y creía realmente que era gallina, ¿no? Hubo un momento en que vio hacia el cielo, ¿no? Junto con las otras gallinas y miró un ave que se desplazaba en lo alto, ¿no? En las alturas del cielo de una manera majestuosa. Y planeaba los cielos de una manera impresionante. Y les preguntó a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos pollos, ¿no? ¿Qué es esa ave tan preciosa? Y le dijeron, pues, esa ave es un águila, es de las más hermosas de nuestra especie, pero tú eres gallina, le dijeron. A veces literalmente crecemos siendo lo que otros quieren que seamos. La verdad es que no somos pollos. Solo que hay personas que nos cortan las alas. A veces nos las cortamos nosotros mismos por las circunstancias que vamos viviendo. Dios cuando te creó a ti y me creó a mí, nos creó para cosas grandes, en el sentido más amplio de la palabra, para ser completamente felices, para alcanzar alturas que ni siquiera tú y yo nos imaginamos. Somos hijos de Dios. Somos obra de Dios. El día que el ser humano entienda esto, el mundo cambia. Hacia adentro, cuando yo me descubro como hijo de Dios realmente, me veo diferente. Y cuando descubro que la persona que está a mi lado, mi prójimo, cualquiera que sea esto, es hijo de Dios, también muchas cosas cambiarían. Por seguro, este racismo en el que vivimos, clasismo, cambiaría. Somos hijos de Dios. Somos águilas. No somos pollo. Que nadie te diga lo contrario. La etapa de la adolescencia es una etapa de descubrirte, de reconocerte, de descubrir quién eres. No es una etapa fácil, ¿no? Pero es una etapa crucial en la vida del ser humano. Algunas características que nos menciona el señor Erik Erikson, ¿no? De la identidad del adolescente, Entonces, en la adolescencia se experimenta la búsqueda de la identidad, ¿no? Y esta búsqueda desencadena una crisis, y es una crisis de identidad. Entonces, hay una búsqueda y esta búsqueda como tal desencadena una crisis. Como hay otras crisis, ¿no? Que muchos estudiosos, antropólogos hablan a través del desarrollo de la persona, de la vida de la persona. Esta crisis, de alguna manera, ¿sí? Reavivará algunos conflictos. El adolescente, niño o la niña adolescente, reavivará los conflictos de cada una de las etapas anteriores. Entonces, las cosas no resueltas o las cosas resueltas de las etapas de las que estuvimos hablando
saltarán otra vez, saltarán, se pondrán sobre la mesa. Los padres de los adolescentes, ¿no? Yo por ahí estoy llegando, ¿no? Natalia está por cumplir 14 años, el Diego tiene 12, ¿no? Pero a veces cree que tiene 15 Diego, ¿no? No lo sé. Son buenos, no estoy quejándome de mis hijos, son un regalo de Dios, pero algunas actitudes así de adolescente empiezan a brincar. Entonces, los padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas que serán un nuevo reto para la misión orientadora que tienen. No es fácil ser padre ahora. No creo que lo ha sido nunca. Hay varias cosas que nos desafían, varias cosas. La cuestión de la ideología de género es una de ellas y hay muchas cosas más. Yo creo que cada época ha tenido sus desafíos. Usted y yo vivimos la nuestra. Algunas características, pues, de esta identidad del adolescente. Erik Erikson habla del cambio. Se da un cambio en varios niveles, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel hormonal, a nivel espiritual. En todos los niveles de la persona se da un cambio. El niño deja de ser niño para pasar a ser un adulto, en un proceso de llegar a ser un adulto. La transición es esta. La perspectiva temporal también del adolescente empieza como a cambiar. La orientación del tiempo y del espacio empieza otra vez, los lugares que nos parecían súper grandes y tiene que ver con el desarrollo físico. Aquí el adolescente empiezan a crecer de manera impresionante, ¿no? A veces hay adolescentes que tienen 12, 13 años y están doble que su papá a veces ya, ¿no? O su mamá. Entonces el espacio y el tiempo cobran un nuevo significado, hay nuevos enfoques. La cuestión de la seguridad en sí mismo se ve de alguna manera afectada o se ve de alguna manera sacudida, ¿sí? ¿En qué está su seguridad? Porque, otra vez, están en esta parte de la seguridad estaba en los papás y entonces empiezan a buscar seguridad por ellos mismos. Y es una batalla, y es una batalla entre las dos situaciones. Hay una polarización en la cuestión sexual, ¿sí? Otra vez, adecuado al grado del desarrollo del propio interés sexual de cada uno, empieza también la cuestión de saberse niño, saberse niña. Digo, otra vez, hoy con la cuestión de la ideología de género, hay una confusión impresionante, ¿no? Ahora se habla de un montón de opciones sexuales, se habla también de, hay quien habla de que es pansexual, es decir, que tiene todas las inclinaciones o que le entra todo, que cualquier cosa que le provoca placer, eso es de él o de ella. En este renglón, como humanidad, hemos perdido bastante terreno y nos amenazan cuestiones de verdad que nos sobrepasan. Pero otra vez, usted y yo pasamos por esto. A lo mejor no con todos los agravantes del siglo XXI, pero todos nos volteamos a ver en esta etapa y nos descubrimos niños o niñas, o si hubo abuso sexual, esto también amenazó la identidad de alguna manera. Amenazó la identidad. Otra característica de la identidad tiene que ver con el liderazgo y la adhesión. Entonces empieza a dar una adecuada integración al grupo de pares. Otra vez sales al encuentro de los demás, y los demás, ¿no? Vas asumiendo rol, te unes la parte de los grupos, si te aceptan, si no te aceptan, etcétera. Hay toda una dinámica nueva en las relaciones que se van desarrollando en la adolescencia. En la adolescencia, ¿no? La palabra adolescencia viene del latín adolecere, ¿no? Y adolecere de latín significa transición o crecimiento.
La adolescencia, pues, es una etapa llena de cambios, ¿no? Ya había mencionado, biológico, neuronales, ¿no? Las neuronas, las hormonas, ¿no? También cambian, el cerebro se desarrolla en otras capacidades, hay cambios físicos, ¿no? Los niños, de hecho, pues empiezan a tener niños, ¿no? Los propios cambios de llegar a ser hombre, las niñas también, de alguna manera. Y esto a unos les puede venir fácil, pero a otros les trae confusión. No les es sencillo. Hay cambios psicológicos, los estados de humor también por las hormonas y por los cambios químicos que están sucediendo con todo el proceso, hacen que se alteren, ¿no? Durante esta etapa, la de la adolescencia, ¿sí? Es normal, escúcheme bien, es normal tener muchas dudas. A veces estos cambios se dan, de hecho, de una manera muy rápida. Sobre todo entre preadolescencia y entrada a adolescencia hay cambios muy rápidos y ni el cerebro alcanza de alguna manera a procesarlos. Entonces se necesita tiempo y por eso se alarga varios años y por eso trae ciertas crisis, porque se necesita tiempo para adaptarse a estos cambios que están sucediendo en la persona. En esta etapa, ya había dicho, dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Es una de las transiciones en la vida de la persona, una de las transiciones más importantes de la vida del ser humano, una de las más importantes. Antropológicamente, casi en todas las culturas, en la antropología cultural, casi en todas las culturas se tiene un rito de pasaje o de transición en esta etapa, ¿no? Aquí en Estados Unidos y nuestros autores como que hacen énfasis en eso, yo traté como de aplicarlo más a la comunidad hispana, incluso a la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, pero también la gente fuera de Estados Unidos. Hay varios, tal vez en Estados Unidos, ¿no? Tenga que ver este cambio, esta transición, dejar de ser para pasar a ser, tenga que ver con la graduación de la prepa, de la high school, ¿no? Y el famoso baile del prom, ¿no? El prom. Y todo lo que esto implica, y simboliza para los que vivieron esta etapa. De verdad, a lo mejor desde fuera, estoy pensando toda la gente que está en México, es muy importante, es bien loco, pasan muchas cosas buenas y cosas no tan buenas en el baile del prom, ¿no? Son famosos por muchas situaciones. La muchachita, la mujer, ¿no? Que termina, entonces es como que llega a ser mujer, ¿no? Como tal, probablemente en México se adaptó este rito de transición y probablemente, y con las hijas de hispanos también en Estados Unidos sucede, ¿no? Está más enfocado en las mujeres y de manera concreta en la fiesta de los 15 años, la quinceañera, ¿no? Hay todo un proceso. Estoy pensando que hasta los elementos que giran en torno, el vestido, la zapatilla, dejar la muñeca, una serie de cosas que se han ido agregando que tienen que ver con esta parte de la transición, con dejar de ser y pasar a ser. Mi niña dejó de ser niña y ahora es una señorita, ¿no? Algunas preguntas fundamentales, ¿sí? En esta época, en esta transición, tienen que ver con quién soy. Me parece que esta es la más radical. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hablando como de propósito en la vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estas cosas, y a veces estas respuestas no son tan sencillas, son amenazadas de alguna manera. ¿O qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿En qué me estoy convirtiendo? Porque está dejando de ser algo de alguna manera. Los adolescentes, cuando pasa mucho, ¿no? En este tiempo, con los cambios, te ves en el espejo y muchas veces, incluso físicamente, escúchame bien, no te gusta lo que ves por los cambios fisiológicos. Estos cambios de alguna manera, se ven afectados por los cambios químicos y los cambios hormonales. Es un todo. No es sencillo.
Dejando de ser otra vez, pasas a dejar de ser para aprender a ser. Estás dejando algo y estás llegando a hacer algo. Todo este proceso, ¿sí? Toma tiempo. Erickson nos habla de la autocracia de la conciencia en esta etapa de la vida. Es decir, definirme la autocracia de la conciencia, ¿no? Autocracia es qué poder es el que me domina de alguna manera, por qué me guío. Es definirme por los valores de autoridad. Entonces, hasta este momento era como que yo era en relación con mis hermanos, con mi familia, sobre todo con mis papás, con los maestros, con los líderes de la iglesia, ¿no? Y convertirme o en lo que me decían, ¿no? Y cómo el poder de las palabras aquí también es muy importante a propósito de lo que nos compartía ayer Felipe, y que a mí me pareció así muy, muy fuerte, en el sentido de que lo que te dicen se hace realidad. Lo que te dicen, las palabras nuestras tienen un poder súper grande, tienen un poder muy grande sobre nuestros hijos, sobre la gente que nos rodeamos. Como esta afirmación de la tía que cada vez que lo miraba le decía como que para restregárselo, ¿no? Para que le quedara más grabado, y de manera burlona. Yo no sé si usted pasó por alguna de estas, que le decía mudo, habrá quien le dicen menso, habrá quien le dicen bueno para nada, habrá quien le dicen vago, habrá quien le dicen rebelde, habrá quien le dicen, te van diciendo cosas, y estas cosas, dependiendo de quién vengan y con la insistencia, terminan marcándote. Las palabras son muy fuertes. Estoy pensando que a mí me tocó atender personas que tenían 40 años y tenían problemas de identidad sexual porque mientras crecían, pues en su familia, ¿no? El papá, porque me pasó de manera concreta con un señor que me tocó trabajar con ellos como familia, y que su hermano mayor, tenía un hermano y era el hermano mayor, y después del hermano mayor vinieron cuatro hermanas, y después de las cuatro hermanas, ¿no? Ahí hubo el hermano mayor, cuatro hermanas, vino él, era el más joven de la familia. Entonces él creció pues jugando con sus hermanas, o sea, no tenía opción, el hermano mayor no lo juntaba, había bastante diferencia de edad. Él creció, ¿sí? Creció realmente alrededor de sus hermanas, entonces jugaba con sus hermanas, ¿no? Literalmente lo que jugaban sus hermanas jugaba él. Había ocasiones que el papá o el hermano mayor o la mamá lo encontraban pues jugando a las muñecas, jugando a la casita, jugando a la comidita, y desde que estaba chiquito le empezaron a decir, no sea maricón, no sea, dirían en Chiapas, mampo, o digo, a veces se escucha feo, pero en México a veces pues utilizamos palabras, no sea joto, decimos, ¿no? Y esas palabras se clavan. Mira, me tocó trabajar con esa persona y era como que llegó un momento, teniendo una familia, teniendo sus hijas, me acuerdo que esto hace bastantes años, de hecho, porque una de sus hijas iba a ser su quinceañera, tenía otra niña como de... Y empezó la confusión porque empezó a trabajar repartiendo cosas, y en los lugares donde repartía, algunas personas con inclinación homosexual le cerraban el ojo, le daban una tarjeta, le hacían la seña que les hablara o una cosa así, y él empezó así como que estas cosas que estaba viviendo en la repartida le hicieron recordar lo que le decían cuando iba creciendo, y entró en crisis. Gracias a Dios como que se reorientó, y hicimos todo un proceso y reacomodó todo de alguna manera, pero las palabras son fuertes, depende de lo que te hayan dicho. La relación con los padres es crucial, aunque se trate de emancipación, aunque en realidad en la adolescencia lo que está pasando es separarte de los padres en muchos sentidos. La relación sigue siendo crucial. Muchos se avergüenzan de sus padres, ¿no? Estaba viendo el otro día con Natalia la última película, que es como de dibujos animados del Hombre Araña, de Spider-Man, y cómo es hijo del policía, ¿no? En Nueva York, es hijo del policía, y cuando lo va a dejar al Spider-Man nuevo, al adolescente, lo va a dejar a la secundaria, ¿no? El papá, pues en el carro de policía se baja y le abre
le abre el espejo al vidrio, perdón, el espejo al carro y empieza a gritarle que te quiero, I love you, ¿no? Y el muchachito así como vete allá, hasta que el papá como que agarra el micrófono de la patrulla y, en fin, pero esto sucede, ¿no? De alguna manera se avergüenzan de los padres y encuentran una manera de rebelarse, como irse de la casa, pasa bastante en la adolescencia, irse de la casa, así sea por 2 o 3 días y luego se arrepienten y regresan. Alejarse de la iglesia, dejar de ir a la iglesia a la que sus papás los han llevado siempre, o incluso, y una de las cosas más lamentables en esta etapa es cometer suicidio o intentarlo al menos. No es sencillo. Se rebelan contra sus padres y a menudo se rebelan contra Dios. Se rebelan contra Dios, el Dios de sus padres, y y sucede una crisis de fe también. No es mentira que hoy en día de verdad enfrentamos una crisis de fe con las generaciones más jóvenes. Muchos hijos de padres recatólicos así de hueso colorado, recatólicos, ¿no? Que son no practicantes, que son, diría yo, más como agnósticos, no que son ateos, sino agnósticos, bien como si no existiera Dios. Entonces descartan la imagen que tienen de Dios, que tienen de los padres, pueden encontrar la propia o perderla del todo. Y la iglesia en todos los niveles, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en México, la iglesia en el mundo, digo, a propósito de que hoy celebramos la beatificación de Carlo Acuti, ¿no? Un adolescente. Esto es una esperanza para la iglesia y para el mundo, un muchachito que aún en medio de esta etapa que estaba viviendo supo encontrar a Dios y buscarlo. Anna Freud dice que en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? En cualquier otra etapa de la vida, estas conductas de rebeldía, ¿sí? De alguna manera, llevarían a la neurosis o incluso a una psicosis familiar o individual. Pero que en esta etapa, la de la adolescencia, para el adolescente el conflicto es normal, A lo mejor no para los papás, pero para el adolescente el conflicto es normal. Para los padres es loco, a veces pensamos como que ¿cómo crees? Y desproporcionado tal vez. Pero para el adolescente es normal. Entonces Anna Freud dice como que a veces tenemos que como respirar más tranquilos, ¿no? Y repensar y replantear las cosas antes de perder el control, que también sucede mucho con los padres en esta etapa. Entonces, ¿cómo encuentro mi identidad? Y yo ya les hablé de este pasaje bíblico el otro día, la historia del hijo pródigo, ¿no? Antes de eso, en el libro, Dennis, uno de los autores, empezó a buscar como que su identidad, nos narra su proceso de la adolescencia. Entonces, cada quien busca en diferentes realidades como ubicarse, como quién soy, qué estoy haciendo. Dennis comenzó primero como echándole muchas ganas a la escuela, en la secundaria y en la preparatoria, como que me voy a agarrar de esto. En eso me identifico un poquito con él. Como que, ¿cómo hago para tener una identidad? Y entonces le empezó a echar muchas ganas en la escuela, como tengo que ser el mejor de mi clase, tengo que ser el mejor de la escuela. Y estudiaba, y empezó a sacar las mejores calificaciones y a ganar premios, pero aún así en el fondo se sentía vacío. Aunque estaba logrando lo que se proponía, al final se sentía vacío. A los 16 años y de ahí en adelante empezó a buscar trabajo, ¿no? En Estados Unidos me parece que es cuando puedes empezar a trabajar. Empezó a buscar trabajo y empezó a trabajar, y aparte de la escuela que le iba muy bien, empezó a buscar y trabajaba de más. Finalmente tenía toda la energía del mundo. Y lo siguiente que se propuso es, voy a tener mucho dinero, voy a ahorrar mucho dinero. O sea, para ser un niño de 16 o 17 años, voy a tener más dinero, una cuenta en el banco más grande que cualquier niño de mi edad. Entonces se agarró trabajando y ahorrando y no gastando y buscando manera de hacer dinero. Y sí, logró mucho, y otra vez al final, cuenta el mismo, se encontraba vacío. Otra vez
El dinero tampoco le daba la felicidad, no encontraba un sinsentido. Otra vez la crisis no la brincaba. Entró al seminario, nos cuenta que entró al seminario incluso en esta misma búsqueda, de encontrar quién era. No se encontraba, seguía odiándose a sí mismo, aunque parezca raro. Fue en un evento como un tipo retiro que hicieron en el seminario que les pidió la persona, el sacerdote que estaba dirigiendo el retiro, que escribieran todo lo que pudieran sobre sí mismos, sobre sus sentimientos, sus emociones, las cosas que estaban pasando en su interior. Y él dice que escribió 8 páginas, es decir, escribió bastante. Y fue en ese momento, en ese retiro, después de escribir tanto y de buscar tanto, aunque suene extraño, que cuando pasó y empezó a compartir lo que había en su corazón, en su interior, toda la confusión, y lo puso en papel y lo empezó a compartir y empezó a llorar mientras compartía como por lo que estaba pasando. El sacerdote que estaba facilitando el retiro vino, se acercó a Dennis y lo abrazó. Y Dennis cuenta que en ese abrazo encontró un Dios que le amaba con todo. Y me refiero con todo, es con lo mejor de él y con lo peor de él. Un Dios que lo amaba como era, simplemente como era, así, con todas sus vueltas, con todas sus locuras, con todas sus preguntas. Un Dios que lo amaba así. En la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Finalmente, lo que el hijo menor, de alguna manera, aunque aquí está muy barbudo el canijo, aunque el hijo menor, ¿sí?, desencadena en esta experiencia de dejar la casa de su padre un proceso de emancipación, de separación. En realidad, cuando analizas bien la parábola, es también un proceso de encontrar la verdadera identidad. Este muchacho de la parábola, ¿sí?, queriendo encontrarse, queriendo ser él, termina siendo él, aunque suene loco lo que estoy diciendo. Buscando ser él, y que todavía ni él lo descubre, termina siendo él. El hijo de su papá, el hijo del padre que tanto le ama. Empieza a encontrar su identidad en su propia raíz, en el amor impresionante que le tiene su papá. A mí me parece que un elemento esencial, y algunos probablemente lo tuvimos y algunos no lo tuvimos, es esto. Al final del día, esta rebeldía es un grito de amor, de aceptación, de reconocimiento. Recuerdos positivos y recuerdos negativos de la adolescencia. Entonces, en la adolescencia te persiguen los demonios del pasado. Ya había mencionado un poquito esto. Las heridas de las etapas tempranas vuelven a aparecer. No te dejan, y a menudo estas hacen que se complique más esta etapa, la etapa de la adolescencia. Por sí va a ser complicada, te digo, que aparezcan hace más complicado. Sheila, ¿no?, que había mencionado parte de su historia, que había padecido un abuso sexual a los 6 años, ¿sí? Sheila, que había padecido abuso, hizo que se alejara de todo el mundo, que tuviera miedo a todas las relaciones, que desconfiara de todo el mundo. Le marcó en su vida adolescente y lo fue arrastrando hacia su vida adulta, ¿no? Entonces, esta etapa que era de hacer amigos, pues ella no tenía ningún amigo, que era salir al encuentro de los otros, pues no salía al encuentro de nadie. Se encerraba, se padecía, en estar en grupo le parecía mal. Ahora quiero decir una cosa, hemos hablado un poco de esto,
desde el mismo testimonio que nos compartió José. El abuso sexual es súper común. No estoy diciendo que esto es bueno. El abuso sexual es súper común. Y una de las heridas más comunes en los retiros que se dan, ¿sí?, es de abuso, y muchas veces de abuso sexual. Algunas estadísticas que nos presenta el libro, me imagino que han variado algunos, pero entre niños y niñas, ¿sí?, se reporta más o menos que el 38% en niñas, sí, el 38% de las niñas son abusadas sexualmente durante su infancia y su adolescencia. El 38% reciben algún tipo de abuso, ¿ok? Y el abuso sexual abarca, entendamos, como que varias cosas, ¿no? Puede ser hasta un tocamiento, puede ser exponerte a la pornografía, puede ser a una serie de cosas. Es abuso sexual. Cuando ya tiene que ver con la cuestión sexual, es abuso sexual. Entonces, 38% de las mujeres, ¿sí?, experimentan de alguna manera. Solamente el 10% de los hombres, es lo que dicen los datos, las estadísticas. Ahora, las niñas, y esto también es importante, las niñas tienden a exteriorizarlo más, a verbalizarlo por la propia manera de cómo se desarrollan las niñas y el cerebro de las niñas. Es probable entonces que, aunque hablamos del 10% de los niños, que el porcentaje de los niños sea más alto, pero los niños no lo exteriorizan. A menudo no lo exteriorizan, se lo guardan. Los efectos del abuso son devastadores. No, hay personas que padecieron abuso y se vuelven promiscuos sexualmente. Algunos pueden terminar, niños o niñas, en prostitución. Muchas personas que padecieron abortos que padecieron abuso, tienen abortos múltiples. A menudo, muchos de ellos, en un número alto, no todos quiero decir, pero muchos de ellos terminan convirtiéndose en abusadores sexuales también. 81% de los ofensores sexuales violentos, ¿sí? Se hizo un estudio entre las personas que, de hecho, pues agarra el sistema, se procesan, terminan en cárcel. 81% de los ofensores sexuales violentos, ¿no?, habían sido abusados sexualmente de niños. No importa, otra vez, que hayan sido obligados, las víctimas, por lo general, esto pasa casi en todos los abusos. No importa que hayan sido obligados, no importa que haya sido el abuelito, el tío, el padrino, alguien ya adulto, no, hombre o mujer, porque sucede también con mujeres que abusan de niños, también sucede, menos común, pero también. Las víctimas, por lo general, y aunque sean niños pequeñitos, suponen que ellos provocaron el abuso, se echan la culpa. Algunos lo ocultan detrás de actitudes, incluso detrás de la obesidad, se descuidan, ¿no? Les afecta de ahí en adelante. ¿Cómo te relacionas o no con el sexo opuesto? Termina afectado. Quieras o no, termina afectándote. El proceso de sanación de una persona que ha sido abusada sexualmente en su historia es delicado. Sheila, otra vez, que es la que nos cuenta la historia aquí, Sheila se aisló completamente de todos los niños. Se cerró a cualquier relación, ¿sí? Sheila, cuando empezó a descubrir y hacer su proceso, empezó a ver cómo me miraba cuando tenía 12 o 13 años, y en cómo se vestía, tenía que ver cómo se sentía. O sea, hasta la manera que se vestía tenía que ver cómo se sentía, ¿no? Se dio cuenta de que llegó un momento, y esto es interesante, me gusta. Se dio cuenta un momento de cuál era la raíz de todas sus actitudes actuales. Este rechazo hacia las personas, rechazo hacia los niños, encontró que la raíz tenía que ver con el abuso. Ahora quiero decir una cosa. Entender es un paso, pero entender ayuda, solamente ayuda. En realidad, el que sana es Dios. Entró en un proceso, Sheila nos narra, entró en un proceso de oración continua, de oración perseverante, un proceso importante de acompañamiento y de oración.
¿no? Y fue a través de este proceso, y hablo de esto porque otra vez yo les decía el lunes, el Retiro Tobías pretende que le presentemos a Dios nuestra historia, así como está, así como fue, sin cambiarle, sin arrancar hojas, como está escrita, para que el Señor empiece a sanar, desate un proceso, empiece a hacer algo. Y hay cosas que experimentarán sanación, liberación en esta misma semana o al terminar esta noche, estoy seguro. Pero habrá otros que tendrán que perseverar, tendrán que seguir. Y Dios, por medio de un proceso de acompañamiento de otras personas, de oración, irá limpiando, irá sanando, irá llevándonos a aquello que Él quiere para nosotros. Es importante, hermanos, de verdad, no sé en qué punto se encuentre de su vida, es importante estar sano, y me refiero a la sanación interior. Un herido hiere, o hace daño. Entonces, en lugar de ser instrumento de vida plena, de cosas, estoy pensando para nuestros hijos, para la gente con la que nos relacionamos, bloqueas. ¿Qué pasó con Sheila después de que encontró la sanación? Que pudo reconciliarse, que con la ayuda de Jesús pudo perdonar y pudo reconciliar y pudo acomodar aquella experiencia tan traumática. Sheila, una vez sanada, se convirtió en un instrumento del amor y del poder, ¿sí? De orar con profunda empatía y desde el poder de Dios para muchas otras personas que habían padecido lo mismo que ella o algo similar. Es posible sanarse, señores, es posible sanarse, ¿sí? El testimonio de Sheila, de alguna manera, su experiencia, nos hablan de esperanza, Como en los temas anteriores, queremos hablar también de nuestra imagen y la de Dios. La imagen de nosotros y la nuestra, o nuestra imagen de Dios, cómo nos vemos nosotros, es cómo terminamos viendo a Dios también. Las mujeres a menudo definen su identidad a través de la conectividad de las relaciones. Los hombres a través de la autonomía se desarrollan, y otra vez tiene que ver con el cerebro, que es distinto cómo procesa el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, porque hay un proceso en la gestación entre la semana 16 y la semana 26 de gestación, que el cerebro, hay una irrigación en el cerebro que se da sobre el cerebro de las niñas, ¿no? Que ya tienen de alguna manera este proceso de desarrollo, que todavía no está siempre, pero ya está en sus cromosomas. Hay una irrigación de químicos que le hacen funcionar de una manera distinta esta interconectividad que sucede en el cerebro de las mujeres, que en ese tiempo hay como una cubierta en el cerebro del niño que no permiten eso mismo, de la semana 16 a la semana 26. Eso, o sea, las mujeres más intuitivas, ¿no? Y a los hombres más de procesos, de alguna manera. Entonces, las mujeres definen su identidad a través de la conectividad y los hombres a través de la autonomía o la separación de sus madres. Pero en adelante los hombres valoran la conectividad, los hombres los valoran por la conectividad y a los hombres por la autonomía. Entonces, tristemente, ¿cómo explico esto? Tristemente, otra vez, lo que va a tener valor delante de la sociedad y de la familia va a ser la autonomía o el lograr cosas, no la conectividad a menudo. Entonces, las diferencias entre los hombres y las mujeres, ahí empieza también un desajuste o una cosa que no es equivalente, que no es justa a veces. De hecho, el sistema enfatiza los pasos hacia la autonomía, como se enfoque en eso, que sea autónomo, que logre cosas, ¿sí? Y la independencia. Esta, aunque de verdad, y yo entiendo, es una idea, es un sistema reduccionista, funciona para los niños, pero muchas veces no funciona para las niñas, ¿sí? No funciona para las niñas.
otra vez tiene que ver con todo el proceso del desarrollo. Cuando hablamos de Dios, a través de la teología, sobre todo en las últimas décadas, cuando hay más mujeres, cuando ha habido más mujeres en este plano de reflexionar sobre Dios y cómo es Dios y cómo actúa Dios, empezaron a surgir, estoy pensando a partir de los 70s, líneas donde hablaban de Dios, o de alguna manera, otra vez, Dios es, no tiene género, no es hombre, no es mujer, aunque lo presentamos como un señor barbón, viejo, como está aquí, grande, ¿no? Que representa sabiduría y eso, pero lo presentamos como un hombre, ¿no? Empezó a crecer mucho una oleada de una teología más femenina que hablaba de la parte femenina de Dios, ¿no? Otra vez, cuando nosotros hablamos que Dios nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios se parece a nosotros, es que nosotros nos parecemos a Dios, porque luego hay gente que infiere de manera distinta, ¿sí? Dios en su ser es padre y también es madre. Es trascendente y es inmanente. Estas dos cosas se complementan en Dios. Lo mejor de un hombre lo tiene Dios. Lo mejor de una mujer lo tiene Dios. ¿Sí? Dios es el ser perfecto de alguna manera, pero tiene como que estas dos cosas. Nos habla otra vez, nuestra imagen de Dios empieza así como que cómo se acomoda en este tiempo. También entra por un proceso de crisis y de confusión. Para curar la adolescencia. Los resultados obtenidos en una encuesta reciente mostraron que los adolescentes acudían a consulta externa de una clínica universitaria, reportaban entre sus heridas más comunes las que tenemos acá. Las heridas más comunes de los adolescentes: materias reprobadas en su libreta de calificaciones, 34%, era la más alta. Discusiones con sus padres, 28%. Rompimiento con su novio, con su novia, 24%. Discusiones con los hermanos y con los padres, 21%. Pérdida o alejamiento de un amigo cercano, 17%. Y estrés a causa de una enfermedad o lesión personal, 16%. Entonces, muchos adolescentes tratan de olvidar el dolor, lo que están pasando, el proceso que están pasando, volviéndose al sexo, ¿no? Ahora de una manera mucho más chiquitos, de una manera también súper no saludable, a las drogas, al alcohol, solo para encontrar que estos problemas que cuando tú los ves en realidad no son tan graves, ¿no? Terminan encontrando problemas más serios que a veces terminan provocando accidentes, homicidios, suicidios, que son las 3 causas principales de muertes entre los muchachos, los accidentes, los homicidios y los suicidios, entre los muchachos de 15 a 19 años. Cuando a los adultos se les pregunta acerca de la época más infeliz o tensa en su vida, en unas encuestas que se han hecho, por lo general muchos hablan de los años de la adolescencia. Afortunadamente, en varios estudios actuales, de lo que se llama la epigenética, le voy a pedir que por ahí lo busque en Google, la epigenética. Por mucho tiempo, cuando empezamos a encontrar la cuestión de la genética y cómo si había ciertas cosas en tu vida, entonces quería decir que ibas a atender incluso a nivel médico y biológico. La epigenética, que es realmente algo más o menos moderno, actual, habla de que aparte de la información cromosomática de los genes influyen en el desarrollo de las personas, muchos otros factores, más allá del mismo ADN, que sí, cierto, tiene inferencia, tiene ciertas cosas, pero va mucho más allá de esto también. Para curar la adolescencia, una buena noticia: se puede curar, ¿no? Se puede curar el estrés de los años de la adolescencia para producir un adulto sano. De hecho, hay varios estudios que nos hablan de eso, nos hablan de que realmente se cura la adolescencia, ¿no? Hay un estudio del doctor George Valiant que habla de muchos, mira, y es extraño, voy a explicar esto, muchos niños que en la adolescencia que crecieron teniendo problemas o eran como adolescentes problemas por su situación económico, social, etcétera, muchos niños se convirtieron en adultos perfectamente maduros y sanos.
perfecta, un número súper grande. Es decir, lo que pasa en la adolescencia, cómo pasa en la adolescencia, no quiere decir que ya determina que el resto de tu vida va a ser así. Es lo que encontró el estudio. Y algunos niños que en la adolescencia eran como que los niños perfectos, como sacaban dieces, estaban en deporte, les iba súper bien. Algunos de ellos eran los que más batallaban. De hecho, es raro, pero batallaban en la vida, a hacer la transición a la vida adulta. La niña que era súper, popular, ¿no? En la secundaria o en la prepa, era la que batallaba más. Los que parecía que tenían problemas terminaban como brincándola de alguna manera. 618 niños hawaianos, ¿no? De situaciones en riesgo, ¿sí? Pasaron a adultos maduros y competentes. Se hizo un estudio en Hawái con 618 niños y cómo la mayoría de verdad logró superar las cuestiones de la adolescencia. Nos relata, casi estoy terminando, ¿no? La historia de Kim, que a los 18 años, Kim tenía un problema psiquiátrico severo. 18 años, una jovencita, y había desarrollado un problema psiquiátrico severo, grave. Trastornos mentales que la llevaron, de hecho, a estar viviendo en un hospital psiquiátrico. Esta es una de las cosas que Dios hace, ¿no? La madre, otra vez no sabían por qué llegó a esta parte. Muchos problemas psiquiátricos tienen que ver con heridas no procesadas, con traumas, ¿no? Que hacen mucho daño, pero la madre le pidió a 6 mujeres de su grupo de oración que oraran por Kim, su hija. Entonces, lo que hicieron estas mujeres es que dividieron la vida de Kim en 6 periodos cronológicos. Desde el útero hasta sus 18 años lo dividieron en 6 periodos. Entonces se dividieron por edad, como la señora Tere va a orar cuando estaba en el vientre y el primer año, la señora Lupita de los 2 a los 4 años, se dividieron la vida de Kim, literalmente cada quien agarró como voy a orar por Kim en este espacio de su vida, ¿sí? Entonces presentaron cada una de ellas en oración, las amigas de su mamá, presentaron a Kim, la llevaron a sus oraciones, su rosario, a la Eucaristía durante el periodo de vida que les tocó a ellas, como en este tiempo, Señor, si algo le pasó a Kim, actúa en ella, no sánala, porque no sabían cuándo había pasado, cuándo comenzó, dónde estaba la raíz de lo que estaba padeciendo Kim. Entonces, fueron pidiendo a Jesús que se curara a Kim, ¿no? Había padecido una herida de alguna manera, si había padecido de alguna manera una herida en esta etapa en la que le tocó a cada quien, pues que él hiciera algo por ella. Impresionante nos narran porque esto está como documentado, ¿no? Y documentado no nada más me contó una señora que no documentado, una persona real, con un diagnóstico real en un lugar, y lo que se hizo fue esto. 3 días después de que las señoras empezaron a ofrecer todas sus oraciones esos 3 días, ¿sí? Cada quien por una de las etapas de la vida de Kim, se sanó. Kim se sanó de manera impresionante, ¿no? Se sanó. Salió le hicieron los exámenes que tenían que hacerla, salió del hospital psiquiátrico, se casó, tiene hijos, ¿sí? Y lleva una vida normal. No supieron cuándo fue. El poder de la oración la sanó. La otra historia que nos narra Matt en el libro es la de Cindy. Cindy tenía 22 años y había intentado suicidarse por sobredosis. Cindy había padecido depresión por muchos años, y esta se fue agravando y terminó en esquizofrenia. Todo eso le llevó a lo último, que fue el intento de suicidarse literalmente. Después del intento de suicidio, se había sentido como muerta por dentro, literalmente muerta por dentro, y con necesidad de que se le resucitara. Entró en el recuerdo aterrador de la sobredosis, y esto ya lo hizo Matt con ella, ¿no? La hizo entrar en este momento. Entró en el recuerdo aterrador de la sobredosis, como recuerda cómo fue, cómo lo viviste, ¿no? De alguna manera.
Ella se forcejeaba cuando estaban a nivel, cierra los ojos, recuerda cómo pasó, qué sentías, cómo, etcétera. Sí, forcejeaba por el miedo y el dolor. Pero en ese momento, otra vez Matt pidió que Jesús estuviera presente y ella se aferró a la mano de Jesús, sabiendo que en ese momento, durante todo el proceso, que incluso que la llevaron al hospital, que iba en la ambulancia, que la bajaron, que todo lo que sea, sintió que Jesús la tenía tomada de la mano, ¿sí? Sabiendo que nunca la soltaría y sintió cómo la vida le inundaba de nuevo. Fue entrar a la memoria, al momento, otra vez como lo había experimentado, pero ahora con Jesús ahí, ¿sí? Desaparecieron las alucinaciones en las que ya estaba y las voces por la esquizofrenia. La esquizofrenia literalmente la levantó de casi la muerte, como pasó con la hija de Jairo.